Entre las personas es normal que se produzcan desacuerdos. Tenemos diferentes formas de ver las cosas, de educación, de formación, de gustos. Para socializar, cada uno elige el entorno o comunidad que más nos interese, pero cuando alquilamos o compramos una vivienda, entramos a formar parte de una comunidad de vecinos, generalmente personas desconocidas con las que tendremos que compartir espacios, responsabilidades y decisiones que afecten a los intereses comunes. Y eso no siempre es fácil. Por ello, a veces se producen conflictos. Y este es el tema del que vamos a hablar hoy aquí en Hola Taitantos. Conflictos en las comunidades de vecinos. Bienvenidos a esta tertulia que es la de todos ustedes. Ángel, Victoria, hola. Alejandro, Belén. Conflictos en las comunidades de vecinos. Ahí va la cosa. Ahí sí que entramos todos o la mayoría, ¿verdad? No sé si en los conflictos, pero sí en las comunidades, por lo menos. Zonas comunes, superficies comunes, cuidados que hay que tener y una serie de, de responsabilidades, vamos a decir, en las que todos los que habitamos en una de esas comunidades tenemos parte. Lo que pasa que, claro, no siempre es fácil porque cada uno tenemos nuestra manera de ver las cosas, nuestras apetencias, nuestros gustos, y ahí surge la chispa. Queridos míos, ¿estamos de acuerdo o no? Sí, por supuesto. Donde se junta la gente es normal que surja la disputa y que surjan las diferencias. Eso es como la vida misma, ¿no? Pero no solamente es en la comunidad de vecinos, en todos los entornos en los que se junta la gente. Porque cada uno tiene distintas formaciones, y a veces estamos estresados y reaccionamos pues como a lo mejor no hay que reaccionar y cosas de esas. Pero bueno, en una comunidad casi siempre las disputas son por temas que afectan a la comunidad, ¿no? A los vecinos de esa comunidad. No riñes con la gente porque te encuentres en la calle y digas, oye, eres mi vecino, vete a ese sitio que empieza por M. No, es porque hay que llegar a unos acuerdos que son difíciles a veces. Hombre, la convivencia es difícil. Claro, entonces ahí está mucha gente conviviendo, aunque solo compartan los espacios comunes. En muchas comunidades se oye hasta cómo respira el vecino de arriba o la vecina de abajo, y eso a veces genera conflictos. Yo creo que influye eso, y también influye el tiempo y el número de vecinos y vecinas que sean. ¿El tiempo? El tiempo de convivencia, quiero decir, porque cuando ya te conoces y a lo mejor ya estableces una serie de relaciones, va bien. Yo conozco casos de gente que se conviven hace muchos años y que las reuniones de vecinos son amables y que hasta las nuevas personas que se agregan al vecindario se sorprenden de esas reuniones porque ven, pues a veces las bromas, los chascarrillos. Pero qué triste que se haya que sorprender, ¿no? Pues de una buena relación. Pues sí. Y yo creo que también influye el número de personas, claro. Cuanta más gente haya, es más fácil es que haya alguien que rompa las normas, que sea conflictivo, que varíen los horarios. Claro, es que hay que compaginar muchísimo. La experiencia, lo que me ha demostrado en el tema de las comunidades de vecinos, es que normalmente no son las comunidades más grandes las más problemáticas. Porque claro, partimos de la idea de que las comunidades de vecinos, que son pocos, se llevan todos bien. Pero cuando se llevan mal y son 4, al final la comunidad de vecinos no existe realmente. Y esas sí que son problemáticas, porque en una grande, digamos que se diluye o se difumina todo mucho más. Pero en una pequeña es muy difícil escaparte de ese ambiente enrarecido que genera pues que no se lleven bien los vecinos entre ellos o que haya un vecino que les hace la Pascua al resto. Yo es que ahí diferenciaría dos ambientes o dos aspectos diferentes. Uno, el comportamiento general, espacios comunes, utilizaciones y demás, comportamiento para con los vecinos, incluso hasta con la aportación económica, que es muy importante, que surgen conflictos. Y luego después está el comportamiento entre vecinos a nivel privado, que ya no es nada que tenga que dirimir la comunidad de propietarios. Es decir, el conjunto de propietarios tienen que de alguna manera armonizar esos elementos comunes, ¿verdad? Los espacios comunes, los comportamientos generales. Pero cuando ese vecino de arriba se dedica a taconearte a las 3 de la mañana, al que no le afecta dirá, porque claro, no es mi problema, es un problema intervecino. Y ahí es donde yo sí creo que están los verdaderos conflictos que luego pues producen
ese que te miro de lado cuando me te cruzo en la escalera, que ya no subo en el ascensor con este o con esta porque me cae mal. Es decir, el problema yo creo que se genera más entre propietarios de manera individual que en el colectivo, porque en el colectivo también está el colectivo para de alguna manera decir, echa el freno. Yo creo que uno de los problemas que hay es la falta de comunicación. Se está perdiendo a nivel personal, cada día nos aislamos más y hoy día muchas veces en muchas comunidades hay vecinos nuevos, no la concordia de lo que comentaba Victoria, sino y no conocen, no sabes quién vive casi, gente que va a vivir o a dormir prácticamente y al final pues esa pérdida de comunicación, al final empieza a haber esos conflictos, los misterios, tal, a protestar a lo mejor por, yo creo que los conflictos individuales provocan después otros conflictos que se van multiplicando. Pero lo achaco muchas veces a esa falta de comunicación. Pero hay reuniones de comunidades. Y vamos a pasar, y luego ya seguimos con eso, vamos a pasar con Carmen y luego continuamos, chicos, que tenemos todo el tiempo, bueno, todo el tiempo no, pero tenemos tiempo. Carmen, a ver qué nos dices tú sobre esto de las comunidades de vecinos. Adelante. Hola Taitantos, ¿cómo estáis? Hoy hablamos de un tema que nos puede afectar a muchos de nosotros, los conflictos habituales en las comunidades de vecinos. Sabemos que existen y en muchos casos pueden llegar a ser graves y nos pueden hacer la vida imposible. Me voy a centrar en cómo podemos llegar a un acuerdo si se diera el caso. Vivir en una comunidad de vecinos puede venir acompañado de ciertos problemas. Con tantas personas compartiendo un mismo espacio es normal que surjan diferencias de opiniones, malentendidos e incluso conflictos más complejos. Existen diversas herramientas que podemos poner en práctica para evitar que estos conflictos se conviertan en una pesadilla y en su lugar lograr alcanzar acuerdos que beneficien a todos. En primer lugar, es esencial fomentar una comunicación abierta y respetuosa entre todos los vecinos, dialogar de manera constructiva y escuchar atentamente las perspectivas de los demás para comprender sus preocupaciones y necesidades. Es importante recordar que todos compartimos un mismo objetivo, vivir en un entorno armonioso y en paz. No hay que buscar tensiones adicionales. En segundo lugar, contar con un reglamento interno claro y consensuado puede resultar de gran ayuda para prevenir y resolver conflictos en la comunidad. Este documento debería establecer las normas básicas de convivencia y contener mecanismos para resolver disputas, como la figura de un mediador o un comité formado por los propios vecinos. Además, es fundamental aprender a ceder y encontrar puntos de convergencia. En algunos casos no será posible llegar a un acuerdo que satisfaga plenamente a todas las partes. Sin embargo, estar dispuestos a negociar y buscar un punto medio puede ser la clave para evitar que los conflictos se agraven. En definitiva, los conflictos en las comunidades de vecinos son habituales, pero también se pueden resolver. Os dejo con este interesante debate y os envío un fuerte abrazo, Taitantos. Gracias, Carmen, un abrazo para ti también. Bueno, chicos, pues ya veis que Carmen reconoce también que formar parte de una comunidad de vecinos puede llevar a conflictos, ¿no? Aseguraba que existen herramientas para evitar que esos conflictos se conviertan en una pesadilla, decía ella. Hablaba de contar entre esas herramientas con un reglamento. Hablaba de lo que tú dices, diálogo, respeto y escuchar a los demás. ¿Creéis que estas claves serían efectivas? Opino que el problema y la solución están en las personas y en la educación, fundamentalmente. Por muchos acuerdos que tomes de buena conducta y de buenos propósitos, si hay un propietario, un vecino, y voy a hablar de vecinos porque también hay inquilinos, y los conflictos no solo se producen entre propietarios, sino personas que están ahí que no hablemos de propietarios, hablamos de una comunidad de vecinos. Bien, por eso lo digo, es decir, entre vecinos, claro, yo llego y ustedes pusieron unas normas de conducta en un momento determinado, pero yo acabo de alquilar el piso, ni siquiera las veo, ni siquiera se me las entrega, o si me las entrega, si soy un maleducado, voy a seguir siendo un maleducado. Es decir, el problema está en que
quien es un maleducado no suele dialogar. Claro, porque los problemas se resuelven dialogando, eso estamos de acuerdo, y con educación. Pero es que dialogando y con educación no surge. Serían una excepción y sin embargo son cotidianos en todos los edificios, y ya voy a hablar de edificios, para intentar no confundir nomenclatura, existen continuamente porque cada uno en su casa se cree dueño de hacer lo que quiera sin respetar los derechos del que tiene. Los mecanismos que comentasteis son unos de los que se pueden utilizar, pero hay otros mecanismos. Precisamente por lo que tú estabas comentando, que cada uno se considera rey en su casa y es el rey en su casa realmente, pero siempre que respete los derechos de los demás, que es además una de las obligaciones que la ley le impone, que es respetar pues, la adecuada convivencia con el resto de los vecinos, etc. ¿Qué sucede? Que para eso se ha modificado la Ley de Propiedad Horizontal, que es muy antigua, es del año 1960, ha tenido 9 reformas, una de ellas que fue en en 1999, que se la pidieron a los administradores de fincas, que llegaron a hacer 832.000 firmas, y luego en el 2013. Y una de las cosas que hicieron fue llegar a privar del piso al vecino que se dedicaba a hacer actividades molestas, insalubres, etc. Porque pueden llegar a privarte el típico vecino que resulta que te pone la música a altas horas de la mañana sin respetar las horas de sueño, que es un incívico, pues puede verse privado de la vivienda y es uno de los riesgos que corre. Que tuvo que llegar a eso y es un mecanismo más. A veces hay que acudir a la coerción. ¿Qué problemas son más habituales en estas comunidades? Hay mucho tipo de conflictos, ¿no? Hay mucho tipo de vecinos pues, también, porque está el vecino de toda la vida, están los inquilinos, que parece que no, pero es otro tipo de vecino que ve las cosas de distinta forma, no hay un compromiso a lo mejor como tal, porque a lo mejor muchas veces puede estar incluso de paso. Ahora tenemos los conflictos de las casas, de las viviendas vacacionales, en algunos edificios hay negocios, de profesionales que tienen su negocio médico. Bueno, pero eso me imagino que estará permitido por la comunidad, sí, ¿no? claro, lógico, sí, Claro. si no podrían. Como el tener animales, otra serie de pero cosas. bueno, eso genera muchos conflictos distintos dependiendo del tipo de vecinos que haya. Edificios que solo sean vecinos de convivencia y no haya negocios o no haya... ¿Pero conflictos por qué? ¿Porque hay vecinos que lo quieren y otros que no? No, normalmente no, porque eso está establecido desde cuando se Por eso, hace entonces, porque en se esas normas producen que... los conflictos porque haya un negocio en un portal. Bueno, porque los negocios también cambian y también se modifican y entonces, pues a lo mejor, bueno, de repente un negocio que era tranquilo y de repente pues hay mucho tránsito de gente, de personas. Pues eso ya, de alguna forma, pues a alguien puede afectarle, ¿no? A ese mantenimiento, porque al final el problema está también en los mantenimientos, de que quién usa más las cosas dependiendo, ¿no? El tema de las viviendas vacacionales está clarísimo de que ya... Bueno, pero eso es otro tema. Pero son vecinos, al fin y al cabo, porque tiene un dueño... Pero son transeúntes, digamos. Claro. No, pero el problema son los vecinos que conviven ahí, que tienen que aguantar ese tránsito, ¿no? Ese tránsito. Que puede generar conflictos. Pero bueno, hablábamos antes de que tiene que existir un reglamento que lo permita o lo prohíba. Si tú, en tu comunidad, has estado en una reunión donde se ha aprobado eso, tienes que aguantar, ¿no? Sí, pero... Porque me imagino que se aprueba por mayoría, ¿o cómo es esto? Los reglamentos son propósitos, pero no marcan las obligaciones. Sí, Sí, sí que no. las marcan, No, para eso tienen. Una de las cosas que no. piden es que los reglamentos internos sean lo suficientemente completos para tratar de coger todas las situaciones y eliminar el conflicto. No, Es si una de puedo, las si vías. puedo acabo. Un reglamento es de propósito exclusivamente, no obliga a nadie, y es la ley la única que obliga, y la única que se puede aplicar y se puede ir a los juzgados a recomendar una ley. Y si es un Jamás- propósito, ¿por qué se puede ir al juzgado? Pregunto. No, pero es que discrepo con eso. A ver, Una de discrepo, las cosas- no quiero entrar aquí en una lección magistral de algo de lo que yo creo que estoy bastante en forma. Sí, eso ya lo ¿De sabemos. acuerdo? No, es que hay pequeños detalles en los que nos confunde todo esto muy bien. Pues a ver, Vale. aquí tratamos de aclarar cosas, ¿eh? Claro, no, pero pensar una cosa. El reglamento interno de repente lo deciden unos propietarios, que no se inscribe, porque las normas de convivencia están en el registro de la propiedad cuando se hace la división horizontal del edificio. A partir de ahí, o hay una unanimidad o no se puede modificar nada de eso. Pero es que yo compro una vivienda
y el resto de los vecinos anteriores han hecho todos los propósitos de buena conducta que hayan querido. Pero yo compro una vivienda y voy al registro público para ver qué compro, en qué condiciones y cuáles son las normas de convivencia. Y llego y me encuentro con que unos propietarios decidieron, entre ellos, también hacer unas normas de buena conducta, llamémoslo así. Y yo digo, no, perdonen, yo compré esto y yo me rijo por lo que dice el registro de la propiedad. Lo que hayan hecho ustedes a mí no me afecta, si no quiero. Si evidentemente soy una persona educada, no tengo que llegar a eso. Pero aquí estamos hablando precisamente de conflictos entre personas que no lo son. Pero voy a preguntarte una cosa, sí. Alejandro. Entonces, si lo entiendo bien, yo ahora compro una vivienda y no tengo que acatar lo que se acordó allí primero, ¿no? No estás obligado, es un propósito y nadie te va a obligar. Es que cuando Es que se nadie te va a hace... obligar. Otra cosa es que los vecinos, hombre, incluso, es decir, un mal comportamiento, hay medidas coercitivas, y tú lo decías, y efectivamente se abre esa pauta, pero la ley de propiedad horizontal es una ley menor, y siempre va a haber el Código Civil que esté muy por encima, y es el que se aplica en todo caso. Precisamente en esa modificación de ley, de la cual yo recogí muchísimas firmas, y entregamos, y es verdad, fue la mayor entrega de firmas que se realizó en este país nunca, precisamente cuando se solicitó modificar la ley de propiedad horizontal. ¿Y qué se pedía como modificación? Bueno, se pedían muchas cosas, entre ellas el tema de los morosos, el hecho de que determinadas instalaciones eliminásemos aquello de la unanimidad, por ejemplo, para colocar un ascensor, para una serie de cuestiones. O sea, no se necesita ahora unanimidad. No. ¿Cuántos Solo vecinos? se necesita la unanimidad para modificar Pero el sí, título pero constitucional. sí una mayoría. Hay unas mayorías que dependen desde un tercio Hasta hasta 3/5. mayoría simple o hasta mayorías cualificadas, que normalmente son los 3/5, pero bueno, que sería entrar en muchos detalles. O sea, el tema Ya está... se consideraría un acuerdo Claro, cuando se con cumplen el mal esas mayorías. comportamiento, incluso, porque yo lo estoy viviendo, de morosos, que están poniendo en peligro la supervivencia de la comunidad con unas deudas increíbles. Pero eso Pues lo que modifican. resulta que vas a un juzgado a pedir esa medida coercitiva y de repente pues un juez dice, es que es una persona que, porque tiene hijos, pues yo no le voy a embargar la vivienda. Y el juez paraliza cosas de ese tipo. Es decir, que incluso te encuentras con que quien interpreta la ley desde un punto de vista superior, desde la ley, insisto, de enjuiciamiento civil, que es de rango superior. Pero bueno, eso en estos temas y en otros. Claro. Es que la mala fortuna, digo mala fortuna, con perdón, de quien se siente ofendido, de tener que acatar una ley, es que la imparten personas. Eso está claro, además. Ahí está. Que la interpreta. Eso Sí. es el tema. Bueno, Claro, ahí que está la el interpretan, problema, que las interpretaciones La son La imparten, variadas. porque a veces las interpretaciones pueden ser objetivas o subjetivas. Sí, también. sí, Claro, ahí totalmente. está, Ahí está. Totalmente. Porque las, como Pero no dicen hablamos de las eso. personas. Sí. Seguimos con lo Pero de la bueno, vivienda. Hemos hablado un día de esto de la ley, y hablaremos, porque Sí, esto de la ya ley... hemos hablado más de una vez. Sí. Sí, a ver, es que este tema de vecinos Bueno, sí. en un edificio y de repente Es pues, complicado. llega uno y alquila y yo llego ahí, estoy alquilado. Yo voy a contaros un ejemplo positivo. Corto, Alejandro, porque Positivo, ellos tienen que hablar también. Estuve en una comunidad de vecinos donde yo era un inquilino. Me invitaban a las reuniones, expresamente porque decían que las reuniones estábamos organizando convivencia. Y después de que se acababan las reuniones, tocábamos los timbres, bajaban las familias y merendábamos después de la reunión. Eso era un ejemplo de convivencia verdaderamente que me quedó grabado siempre. Hay comunidades que son así, que son idílicas, que no hay ningún problema porque los vecinos son todos muy bien avenidos, no hay ninguna persona que sea una incívica y funciona todo genial. Pero es que hay otras comunidades de vecinos que no es el caso y encuentras auténticas barbaridades. Sí, O sea, los profesionales que se dedican al tema de las comunidades de vecinos te cuentan lo peor de la naturaleza humana. O sea, porque como le coja manía a un vecino, pues hasta de salir con un
un bastón de béisbol amenazándole, que le van a pegar, de tirarla por la escalera, o sea, llegando a provocar hasta lesiones. Pero claro, para eso... Yo conozco gente que tuvo que marcharse de su propiedad y alquilar pisos mucha gente fuera acaba de esa viendo... propiedad por incomodidad, por miedo Sí. a encontrarse con la vecina o el vecino de Sí, turno. sí. Bueno, pues allí me están diciendo ya qué tiempo que hay que pasar con Marian. O sea que lo siento, chicos, Muy pero bien. continuáis después. Marian, adelante. Hola, Taitantos. Los problemas de convivencia en las comunidades de vecinos, cosa que todos afrontamos en nuestro día a día. Hemos salido a indagar sobre ello. ¿Qué nos han contestado? Pues nos dicen que efectivamente dentro de las comunidades de vecinos hay muchísimos problemas. Fundamentalmente se quejan de la falta de empatía o de la falta de solidaridad. Ruidos a altas horas, fiestas inadecuadas, personas poco empáticas que ensucian o no utilizan correctamente las zonas comunes. También nos hablan de que no están muy contentos con las gestiones de los administradores. Y les preguntamos, bueno, pero acudís a esas reuniones para manifestar ese malestar que tenéis, y nos dicen que no, que realmente no acuden porque son estos administradores junto con los directivos de la comunidad lo que al final toman esas decisiones arbitrarias. Es muy importante haceros ver que todo el mundo se ha quejado de esto, pero nadie nos aporta soluciones, así es que queríamos aportarles algunas. Les hemos preguntado si estarían dispuestos a hacer algunas reuniones un poquito más distendidas dentro de la comunidad precisamente para solventar esos problemas, y la verdad es que nadie ha hecho cara de solventar los problemas. Así es que volvemos a ver que entramos un poco en esa dinámica de que todos nos quejamos, pero a la hora de hacer algo para solucionarlo, ninguno ha querido participar en esas posibles soluciones. ¿Es posible mejorar esa convivencia? Pues posiblemente sí, pero a nosotros no nos dan la respuesta de cómo hacerlo. Así es que nada, Taitantos, os dejo hasta el próximo día. Un saludo. Bueno, pues la gente con la que habló Marian, ya veis que argumentaba que había falta de empatía, que había falta de solidaridad generalmente, pero hay una cosa que a mí me llamó la atención, y es esto cuando dijo que la gente le comentaba que los administradores tomaban las decisiones de forma arbitraria. Es que se quejan de eso, pero yo digo, si no acuden a las reuniones, ¿en qué derecho están de quejarse por los acuerdos que se hayan tomado allí, no? Si no participan en lograr... Tienes que asumir pues, lo que hablaba Alejandro de la mayoría, porque al final se acaban adoptando las decisiones por mayoría simple. Si no consiguen la mayoría necesaria, lo hacen en segunda convocatoria y van la mayoría simple. La mayoría simple es la mitad de los presentes y al final son los que adoptan. Pero los administradores no actúan de manera arbitraria, porque los administradores están sujetos a las decisiones de la Junta de Propietarios. Y la Junta de Propietarios es, podemos poner el ejemplo del Poder Legislativo, al final es todos los propietarios de los inmuebles que hay en el edificio, que pueden ser locales o que pueden ser los apartamentos, etcétera. Son esos los que tienen que tomarlo, pero si tú no vas, lógicamente no participas y al final tendrás que adoptar lo que hayan acordado. Hay otra cosa que me gusta señalar, y es que hay gente que desconoce que mucha gente se abstiene en las votaciones, pero las abstenciones no son una negación, o sea, lo que quiere decir es que cuenta como un positivo, o sea, que sí, más o menos sí es así. Si hay, por ejemplo, 10 propietarios, 5 votan a favor, 3 en contra y 2 abstienen, los que se abstienen al final es como que les dan la razón a los 5 que han votado en positivo. Yo quisiera también escuchar un poco este lado. Vale, pues Sí. yo ya hablo Que Concentrados. están muy calladitos. Claro, Porque ¿sabes? la gente a Victoria habló de esos vecinos molestos, hablabais de Claro, que salían con un garrote o de cosas por el estilo, y yo quería saber, que me lo digan por aquí, a ver, ¿qué creéis? Desde, bueno, pues ya desde la sensatez de la psicología y de la edad, por supuesto, que todos tenemos sí. la sensatez que nos da la sensatez, o debiéramos tener que nos da la edad. ¿Qué se puede hacer con esos vecinos que no te obligan a marcharte? Como decías tú antes, que hay gente que se marcha. Yo no me quiero marchar,
pero hay una vecina molesta, incluso a veces yo también escuché, seguro que vosotros también, en los tendederos de ropa que tiraban cosas a la ropa, se llegaba muy cerca de la ventana del de abajo y todo esto. ¿Qué podemos hacer en esos casos para defendernos o para vivir tranquilamente cuando ocurren ese tipo de cosas en una comunidad? Sin tener, me imagino, que acudir a los juzgados, ¿no? Es difícil, es muy difícil porque además esas cosas hay que demostrarlas. A un juez no puedes ir diciéndole es que el vecino le ha metido aceite sobre una sábana, porque dirá, perdón usted, pero tiene que venir con pruebas. Es decir, o sea que no hay nada que hacer. Sí, a ver, la convivencia entre vecinos es muy difícil y muy problemática a nivel legal. No es problemática a nivel legal cuando se adoptan acuerdos en la comunidad y demás, y entonces sí encauzas, porque lo haces a través del conjunto. A nivel individual, la problemática de la convivencia es muy dura de resolver, muy dura. Y hablaban de los administradores. Bueno, de todo hay en la vida del Señor. Hay jueces que prevarican, hay policías que roban, es decir, y hay administradores que pueden no... Hay jueces que prevarican presuntamente, hay estos que roban presuntamente. Sí, vamos a darles... Algunos han condenado por robar y algunos han condenado por prevaricar. Bueno, pero así en general vamos a concederles la presunción, sí, ¿vale? Pero si hay condenas es que los hubo. Bueno, vale. Quiero decir que en toda la sociedad y entre los administradores puede haber alguien que cumpla o no cumpla con su cometido. Pero el administrador es un mensajero. Es una persona, un profesional contratado que lo que tiene que hacer es velar por el buen servicio de la comunidad, de los servicios, y luego ejecutar los acuerdos de la comunidad. Lo que tiene que hacer, dijiste. Los acuerdos de la comunidad. Lo que tiene que hacer, pero según la gente que hablaba con Marián... Pero yo creo que eso es un desconocimiento, porque si tú no vas a la reunión no sabes lo que se acordó ahí, ni quién lo acordó ni quién lo votó. Están las actas. Sí, pero es que hay gente que ni las lee. Que no las lee. Claro. Pero quiero decir que la gente que opina eso, si no toca dinero, yo creo que es un poco porque desconocen lo que pasó en aquella reunión. Aquel vecino que no logra sus propósitos, ¿a quién le echan la culpa? Como los equipos de fútbol al entrenador, al administrador. Entonces ese vecino va a estar diciendo, es que este administrador... Sí. ¿Por qué? Porque el administrador en una reunión tiene que poner los puntos sobre las is, lo que es legal, lo que no es legal, y los acuerdos que hay que adoptar. Y si usted se queda en minoría, se queda en minoría. Yo tengo que defender las mayorías. Y tengo que decir en un momento determinado, que no es la primera vez, cuidado con lo que estáis adoptando, que aunque sea en mayoría puede ser ilegal. Pero bueno, igual que estamos diciendo de los demás, que si roban, que si prevarican tal, pues en los administradores también habrá de todo, porque claro, entonces esos vecinos a lo mejor no van descaminados en algún caso puntual. Tener razón. Claro, pues hay una es que tampoco vamos a echar la culpa siempre a los vecinos ahora de todo. No. Estamos hablando de generalidades. Y tiene una vía al vecino si entiende que el administrador no cumple con la ley. Hay casos de administradores juzgados y condenados. Como todas las profesiones. Bueno, yo no sé si me quedó claro qué podemos hacer. ¿Qué fue la pregunta? Yo creo que ¿Qué podemos hacer? Poco se puede hacer porque muchas veces ahí lo que hay ya es quiero decir, cuando el conflicto ya está enquistado... Porque por mucha capacidad conciliadora que tengas como vecino... Hay que acudir a terceras personas. Bueno, hay instrumentos como la mediación, que creo que habló, no sé si fue Carmen o María, que es un instrumento que se utiliza bastante en este tipo de pleitos. La mediación, ¿por qué? Porque acudir a la justicia, que era lo que hablábamos, la justicia no es justa nunca. Porque todo el mundo, aunque gane, pierde. El win-win no se da en la justicia. Entonces yo creo que hay que buscar otros medios, otras soluciones, hablar con el resto de la comunidad, a ver si alguien puede interceder, porque aunque sí es verdad que muchas veces el problema son los conflictos intervecinales, no comunitarios, a lo mejor el resto de la comunidad sí puede ayudar a que ese conflicto se resuelva. Yo creo que es hablar, intentar negociar, intentar que todo el mundo vea lo negativo de esa situación, que es malo para todo el mundo. Lo que quería matizar es que el problema viene porque la comunidad puede ser muy conciliadora y puede intentar solucionar el conflicto, pero cuando tienes un vecino que te sale un poco retorcido, ese vecino no va a querer llegar absolutamente a ningún acuerdo y además a la mediación es voluntario, si no quiere ir no vas a hacer absolutamente nada. Bueno, lo que pasa es que Merche nos pedía soluciones, ya, hay que darlas. Una solución luego ideal. El que no quiere resolver no va a resolver absolutamente aunque nada. le metan en la cárcel, sale de la cárcel dando por saco. Bueno, Victoria sacó la palabra mediador, que creo que es muy importante. Sí, es un mecanismo
mecanismo buenísimo que cada vez lo están potenciando más para resolver los conflictos, pero claro, el problema es que es voluntario, que no puedes obligarles y el que no quiere, no quiere. Entonces ahí es donde está realmente el problema. Claro, que es lo que te decía yo, que cuando está muy enquistado es muy difícil, prácticamente imposible. Y la gente pues abandona o entras en guerra con esa persona o abandonas y dejas... Y claro, ¿qué pasa? Que esta gente que es así, de los que todos tenemos a alguien en la cabeza, esta gente que es así, yo creo que se sube por la prudencia del resto. El resto es más prudente, más educado, más correcto. No quiere conflicto. No quiere conflicto. Y entonces precisamente la guerra, claro. Y esta gente pasa por encima y le da igual todo. No, y Es algunas tremendo. veces sabes que un propietario o propietaria, o inquilino o inquilina, no tiene razón y que lo está haciendo mal, pero resulta que convives y dices, no, pero es que luego después yo tengo que subir y bajar y encontrarme el ascensor. Y entonces la gente se calla. Pues subes por la escalera. También, sí, también. Y encima haces ejercicio. Bien, Tampoco pero pasa a lo nada. que estoy es que el encontrarse en la comunidad, a alguna gente le resulta incómodo darle cara y posicionarse. Pero cuidado, porque claro, cuando tratamos de resolver conflictos en edificios, perdemos de vista que los inquilinos les importa un bledo todos los acuerdos que se van adoptando porque no les afectan a ellos. Y además vemos que la comunidad de propietarios, como no es un problema de comunidad que afecte a elementos comunes, tampoco puede iniciar acciones contra un inquilino, salvo que ese inquilino afecte o deteriore elementos comunes. ¿El administrador tiene alguna responsabilidad en esto o no? No, el administrador sencillamente tiene que encargarse de que el edificio funcione en sus cosas y ejecutar los acuerdos de la comunidad, nada más. Nada más. Ejecutar lo que la comunidad O sea, que diga. diríamos que no podría ser él un mediador. No, y que además Hombre, cuando lo que tú yo he dices... mediado. No, lo que tú Yo he dices, mediado cuando algunas alguien, veces. cuando alguien intercede, muchas veces en vez de ir al conflictivo van al otro y dicen, va, déjalo, que oye, Es mira, más fácil. No, pero Claro. yo creo que hay situaciones muy graves en que nadie va a Sí, sí, claro. que muchas veces vas al que sabes tú que es más fácil convencerle para que ceda, para que tal, porque el conflictivo sabes que te la va a armar y que va a seguir en sus 13, y claro, a mí eso no me parece justo. No, pero es que no se porque puede, es pero no se hacer- puede pero es permitir que hay- porque es darle cancha. Ya, Es así, pero- En este claro, caso, es así. la la realidad- solución que hay ya es ir por vía judicial, Eso tienes es, que recabar eso todo es. tipo de pruebas. Claro. Imaginaros cuando tienes un vecino vandálico que se dedica a destrozar pues los... Habría que grabarlos, ¿no? Porque si no, ¿qué pruebas puedes Claro, sí, contar? claro. Claro, cuando hay un vecino que hace este tipo de cosas o que te tira no sé qué la ropa, pues a lo mejor Efectivamente. grabarlo y tener la grabación para Sí. presentarla ante un juez, porque si no, ¿cómo demuestras tú todo eso? O que te insulta en la escalera, o que te agrede incluso, que te empuja cuando vas... Claro, que tampoco, lo difícil es llevar siempre la cámara preparada, ¿no? O poner cámaras en las Claro, escaleras. cada Bueno, vez- muchas cada día cámaras más. tienen Cada día puestas más. Cada ya. día más. Cada día más. Pero si efectivamente. Sí, pero si vas y te empujan ya no te da tiempo. No, pero está grabando, si pero está está grabado. grabando. Si está grabado. Ah, bueno, una cámara fija que les Claro, hace. sí, Ah, bueno, yo también. hablaba de los móviles y todo Y eso. luego ya, hay ya, otro ya. problema Porque las añadido. cámaras fijas están en unos puntos y el vecino, que ya conoce los puntos, ya va a procurar no claro, hacerlo allí. Y luego Claro. hay hay que- otro problema añadido, y es que normalmente en estas cuestiones del que te agrede en la comunidad, que es conocido de todos, que ese vecino es conflictivo, cuando la víctima pide que venga alguien a declarar al juzgado para explicarlos, no No va va, absolutamente no va. nadie, lo dejan solo. No, porque luego te toca a ti. Es lo que Claro, yo digo, el eso hecho es- de la convivencia es diaria complicado. frena mucho la solidaridad. ¿No? Y pues si vas al juzgado, los tiempos... No, aparte de eso, pero si nadie pone empeño en Claro. ayudarnos, pues entonces malo. Y al porque final, como la- fallan los jueces, es decir, como tengo dos versiones contradictorias, no Claro. tengo nada más que tal, pues al final lo Pues lo asumo. que yo así decía, que la no- justicia no es justa, nadie gana. No, porque pero muy no es porque no difícil. sea Bueno, en justa. este caso no es que no sea justa, es que no que puedes no puede- probarlo. No, claro. claro, por es eso así. Claro. Es así, sí, siempre hay que llenarse de pruebas en estos casos, e insisto, Y en cuando todos. es entre particulares y no afecta a lo que es el edificio como comunidad, es muy difícil porque no puede ni siquiera la comunidad entrar. No puede entrar. No, puede entrar pero no es vinculante, no es legal, no es... No. Y la comunidad luego no, Un no quiere vecino, problemas. un vecino puede decirle a un administrador si intenta mediar: oiga, ¿usted con qué derecho viene a mí a decirme nada? ¿Hay algún acuerdo en el libro de actas al respecto? Pues entonces usted se cae la boca, se mete en su casa
y déjenme a mí seguir con la mía. Es que es así, de triste la realidad. Es decir, yo intento mediar y resulta que el que salgo escaldado soy yo. Y entonces llega un momento que el administrador dice, ¿cuál es mi cometido? Yo cumplo mi cometido y el resto, señores, yo lo tengo que decir. Esto es un conflicto entre privados, yo te doy un consejo y te digo lo que debes de hacer o lo que puedes hacer, pero yo no puedo intervenir. Ese es el problema. Yo creo que diste también un clave en el tema de los inquilinos, ¿no? Claro. Que cada día hay más casas, sobre todo casas en zonas que hay muchas rotaciones, etc. Bueno, pero hay edificios que no tienen inquilinos y que también están con esos conflictos entre los propietarios. Y también otro de los problemas también es que las viviendas unifamiliares, cada día hay gente que vive sola, ya hemos hablado mucho. Entonces, también gente mayor que está viviendo sola. ¿Qué pasa? Ahora que hablas de gente que vive sola, que a veces sí que hay personas mayores, además, que a lo mejor no pueden ir a esas reuniones, que tienen que acatar lo que allí se decida. Cuando una persona, ¿qué pasa? Cuando una persona no puede acudir a esa reunión, pero quiere también opinar, ¿no? Todo está regulado. Puedes delegar. Primero puedes delegar y segundo, cuando recibas el acta, el que no está presente tiene 30 días para poder emitir su voto. Pero claro, Es si decir, no eso es muy importante está que la en gente lo sepa. conformidad en ese plazo, Pues la ha está- acatado, ya no hay está nada que conforme, hacer. claro, pero hay que regular y dar unos plazos, Pero porque hay si no la gente que no lo comunidad... sabe. Sí, El tema es que hay mucha gente que no lo lo sabe, que tiene 30 días, le llega el acta y pasa de Ya, todo, porque bien. te voy a tener que ir al juzgado, porque mucha gente piensa, uy, para arreglar esto si no estoy voy a tener que ir a un abogado, me va a costar dinero y Ya. al final queda la casa sin barrer. Ya, lo que pasa es que evidentemente, bueno, todo está en la hay comunidades que Pues, tienen o sea, profesionales se o puede no. hacer eso perfectamente. Un buen eso que dices. profesional Esto debe es importante. decirles- un buen profesional debe siempre informar a la comunidad inicialmente de cómo funciona la Bueno, comunidad. pero no siempre nos encontramos Lo con sé, esos lo buenos sé. profesionales Yo digo, un y buen por eso es profesional. conveniente que la gente que está ahí Claro. sepa este tipo de Es que hay cosas. muchas Claro. comunidades Claro. que no tienen administradores. Un administrador va a velar porque las cosas vayan en regla cumpliendo con la normativa, pero hay comunidades que son 4 vecinos que funcionan de la manera que pueden, a veces no tienen ni actas de la comunidad, de las reuniones que hacen, poco van, o sea, no saben. Y hacen lo que Pues eso conocen, sí que hasta es el- complicado, ¿no? No, Llegar a acuerdos ahí, ¿no? Y en comunidades que nadie quiere ser presidente, por ejemplo. Pero es obligatorio, ¿eh? Ya, o sea, quiero decir, no puedes pero el renunciar momento que hay a al lo cargo mejor de presidente. un vecino que es listo, por decir de una forma, y Claro. se encarga del tema, Pero, pues al hombre, final... yo no quiero- No creo que sea muy listo. Yo no quiero- Porque cuando me tiene- dio gancho. pero cuando tiene intereses, a lo mejor tiene Ya, intereses, eso estoy sí, hablando eso sí. desde el punto de vista del listo que tiene Eso sí, intereses sí, sí. sobre los demás. ¿Qué tipo de intereses puede haber en todos una los cosa de estas? lugares- Pues, en ¿qué tipo todos de los intereses lugares dice que me también está el interesa? cacique, ¿eh? Bueno, simplemente Todo. pues esa toma de decisiones común, muchas veces el manejo, entre comillas, de presupuestos. Como si fuese su casa. Ya. Esa gente que le hablaba ya Marianne, pero también tenía sus razones para hablar, ¿no? Pues si ahora estáis diciendo esto, es que hay cosas... Claro, hay En gente que España tenemos maneja. tenemos pero en una la serie convi- en la maravillosa de convivencia- Pero las convivencias ya es En la distinto. Sí, la convivencia es es otro diferente. En lo que es el... No tiene nada. Sí, sí, sí. Ahora, la convivencia... Bueno, pero lo digo porque Ya es allí más individual. sé que ahí ya les pregunto por la convivencia y hicieron también ese tipo de quejas. Bueno, por pues eso ahí- está bien. Ahí esto yo que tengo dijo, que discrepar o sea, abiertamente con los que opinaron eso, porque la convivencia no es un problema de la administración. No, bueno. Bueno, pero lo que pasa ahí es lo que que es un problema de las decía, personas lo que decía que que tomaban decisiones, entonces va un poco en línea con lo que está Sí, diciendo sí, Ángel. claro, sí. No hablaban de que hubiera mala convivencia, sino que los administradores a veces tomaban las decisiones, creo que dijo de forma arbitraria, ¿no? Eran las palabras exactas. Y entonces esto No, me pero una cosa es el recuerda administrador y otra lo cosa es el que dice presidente. ahora. Las Presidente, dos sí. funciones, ¿eh? Pero bueno, son Estamos dos cosas confundiendo. distintas. Ah, bueno, es verdad que hablamos del presidente. Presidente. O presidenta. Que Sí, 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 lógicamente no, las sí, es verdad, es verdad, es verdad. puede tener convivencia. Porque el presidente es un con- miembro de la De comunidad. la Claro. comunidad misma, sí, verdad, sí, Ahí voy a había callar, ahí liado me voy yo. a callar mucho. Me había liado yo ahí con lo Ahí de me voy a callar mucho, pero de todas maneras no quiero dar una pista a los disidentes. Sí, sí. Pero dices, me nombras presidente, no quiero, o no puedo, o vivo fuera. Ay, pues obligado, vale, nómbrame presidente y yo vivo en Madrid. ¿Y qué? ¿Y qué va a pasar en el edificio? Que vais a estar sin presidente. Claro. Porque a mí lo único que me obliga la ley es a representar legalmente a la comunidad como Ya. presidente. Pero si no estoy aquí, pues ¿qué ocurre? Hombre, pues si no estás aquí, la comunidad tenía que ser sensata y decir,
uno que sea de aquí, Claro, obligar a uno que se sea hace muy o habitualmente. sea, que sea de la Se comunidad, hace que viva en la, muy que habitualmente. viva en la comunidad, no que Pero viva en otro. ahí, en otra fíjate, región. se ha llegado a acuerdos incluso que son una absoluta ilegalidad. Y en algunas comunidades se cumplen decir, si no quieres presidente pagas tanto. Ya. Y entonces te suplimos. Pero eso es legal. No, eso No, no, por es supuesto ilegal. que no lo Es es. ilegal. Hombre. O puede Hay ser por cosas- sorteo rotatorio o es bien más. que se pongan de acuerdo y elijan. Claro, Pues ya lo más está, habitual, pues ya está. Yo creo que lo que se hace es elegir ya un sistema rotatorio para evitar. Sí. Claro. Claro, y es que si hay un vecino o una vecina que es una persona muy mayor, que no está para llevarlo, pues es lógico también, pero es lo que hablamos, si es una comunidad normal, donde hay una convivencia sana y donde Sí, la gente pero es normal, de repente llega, Pues las hay, bueno, pues- llega el gritón que dice, ¿cómo crees que la lleve? Ya. No me importa, y si no la lleva yo tampoco. ya. Y te Sí, hombre, puedes pero estamos hablando Bueno, de gente pues, sana y pues como normal, hay que no hay. terminar, y hay comunidades con gente muy sana también, Sí, afortunadamente, sí. pues Por suerte. yo quería que me dijerais algo, a ver si damos alguna pista a estas personas que nos están viendo y que sufren mucho con algún vecino de estos díscolos, pues algo, por Dios, algo para que no sufran tanto cuando algún vecino pues les hace la puñeta, les hace pasarlo mal, pues para que no se queme la sangre. Un consejito casi de psicóloga, ¿eh? Bueno. Ya es esto, ¿eh? Porque de lo otro ya vemos que según lo que no se está hacemos aquí hablando, magia, ¿eh? complicadísimo En todo. psicología no hacemos magia. No. Yo tiraría el refranero, yo haría reflexionar y Me diría encanta que lo los que no refranes, quieras sí. para ti, no lo quieras para nadie. Cuando uno vive en una comunidad, yo creo que esa ley funciona. Es decir, si a ti no te gusta que te molesten, que te despierten, que te hagan cosas, pues no las hagas. Tú piensa que lo que tú haces, si molesta al otro, pues a ti también te puede Ya, pero molestar. yo decía al molestado, no al que molesta. Sí, el que es de alguna manera agredido Claro, con el ya, comportamiento del claro. otro. Yo no puedo dar consejos, soy pesimista. En ese sentido creo que no, Somos humanos, ¿verdad? Sí. Y somos así. que no hay solución porque la solución es que en un momento determinado tú seas capaz tranquilamente, para no envenenarte, porque si no sufres tú, de acabar siendo más fuerte que el molestón. Bueno, o pues el ya. molestor. Pues terminamos, ¿queréis decir algo para Yo, terminar? sí, Muy mira. corto, pero muy corto, ¿veis? Pues yo encontré una solución y me estoy acordando de Fuente Ovejuna. Una buena solución sería que la comunidad Todos en a bloque le hiciesen, lo ignorasen totalmente y le hiciesen el vacío. Entonces, Hay gente igual, que no le importa. claro, Masoquista. claro, porque por eso, porque hay solidaridad Claro. a nivel vecinal, pero podría ser una buena solución, pues tendría que implicarse toda la comunidad de propietarios y hacerle la vida imposible a Pero este una no individuo. hicieron el vacío precisamente. Que no hicieron el No, vacío. no, pero es lo que está diciendo, unirse toda la Sí, comunidad pero no para y, hacer el y vacío. hacerle la vida imposible al otro. Es lo que está diciendo, ¿no? Sí, pero no. Bueno, pues nada, que ya saben, que parece ser que esto es Complicado. una batalla perdida, lo de la concordia en comunidades, pues donde hay gente díscola. Y no me dan ninguna solución aquí los compañeros de veces que no la hay, porque ellos saben mucho de esto y cuando me dicen que no la hay, es que no la hay. Así que bueno, pues mira, lo que habría que tener era todos educación, empatía, como decía, no sé si era Mariano o Carmen, y entender que cuando compartimos unos espacios, cuando tenemos la responsabilidad sobre ellos, tenemos que estar todos de acuerdo o intentar llegar a acuerdos por el bien de cada uno, no por el de los demás, por el de uno mismo incluso. Así que bueno, es lo que hay, ya saben. Y si no, pues lo que decía Victoria, habrá que irse a otro lugar donde seamos mejor tratados y mejor recibidos. Sentimos no poder aportar una solución, pero es que a veces no la hay. Hasta la semana que viene.